Y lo hacemos yéndonos a un lugar muy hermoso. A un lugar que me apetecía traer al programa y que me había, seguro, generado nuevas emociones cada vez que he tenido la oportunidad de contarlo. Nos vamos a ir a un lugar cargado de historia, que en algunos casos parece que es decadente, pero que la realidad, sin embargo, lo convierte en uno de esos rincones del mundo único. Os voy a proponer que lo disfrutéis despacio, que sintáis profundamente y que disfrutéis con nuestra ventana al mundo. Nos vamos a descubrir para ti Nápoles. Nápoles es la ciudad más poblada del sur de Italia, capital de la región de Campania y de la provincia de Nápoles. Está situada a medio camino entre el monte Vesubio y otra área volcánica, los Campos Flegreos. Tiene una gran riqueza histórica, artística, cultural y gastronómica, lo que llevó a la UNESCO a declarar su centro histórico Patrimonio de la Humanidad. Griegos, romanos, normandos y españoles han dejado su huella. De mano de los últimos, la ciudad fue el centro político del reino borbónico de las dos Sicilias. En nuestro recorrido descubriremos joyas arquitectónicas en el barrio español, denominado así porque aquí se instalaron las tropas durante la dominación española de Nápoles en el siglo XVI. Visitaremos galerías comerciales con una imponente bóveda central acristalada al estilo de las famosas galerías Víctor Manuel II de Milán. Accederemos al casco antiguo de Nápoles. A partir de este punto, nuestra misión es callejear y perdernos por todos estos rincones increíbles que tiene la ciudad. También realizaremos visitas aún más sorprendentes y curiosas, Nápoles soterránea. Sin duda, Nápoles es una ciudad que atrae el turismo convencional, además de ser la meca del turismo arqueológico en Italia. Por ello, visitar el Museo Nacional de Arqueología debe ser una visita imprescindible. Visitaremos dos antiguas ciudades cercanas, Pompeya y Herculano, que sufrieron el embate de su ira hace casi 2000 años, cuando fueron destruidas por la ceniza y piedras del volcán. Pero también nos adentraremos en las aguas del Golfo de Pozzuoli para descubrir otra ciudad sumergida, esta vez en el Parque Arqueológico de Baia. Como te contaba, Nápoles es muchísimo más. Es callejear por su casco antiguo, es saborear. Es eso que me gusta tanto contarte, instantes y momentos, suspiros, experiencias, sensaciones que hoy queremos acercarte despacio con uno de los grandes tertulianos de este país, con uno de los grandes escritores y viajeros de este país, con un gran periodista de viajes, director de la revista Q-Travel, que acaba de venir de Nápoles y que nos va a contar su experiencia. Es Ángel Vigorra. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis todos? Oye, vaya destino bonito que tenemos hoy, que traemos a Miradas Viajeras, en el que además no solamente vamos a hablar de un gran legado histórico, artístico, cultural y gastronómico, es que luego, además, tiene un montón de excursiones que hacer a las afueras y descubrir otros lugares, como por ejemplo esa mítica Pompeya. De eso hablaremos desde luego durante este tiempo, pero déjame preguntarte en primer lugar, ese primer sentimiento, esa primera sensación que te venga a la cabeza nada más pensar en Nápoles. Evidentemente, Nápoles es fascinante. Como ciudad tienes un panorama vetusto, pero realmente encantador. Pero realmente Nápoles, desde la perspectiva histórica, es la entrada a Pompeya y a Herculano, aunque hay otros rincones arqueológicos de una importancia capital, como es Baia, como es Cuma, como es Posillipo. Bueno, es la cuna histórica por antonomasia y arqueológica de Italia. Decía yo en la introducción que Nápoles, incluso con todo mi cariño, mi devoción y mi respeto que tengo por esta ciudad, es un poco decadente, pero decadente en el sentido de que abarca tanta cultura, tantos siglos de historia, tantas leyendas y tantas historias que contar,
que se van viendo precisamente en la huella que ha ido dejando en edificios, en calles, en plazas y en el propio pavimento, que no deja de ser todo un catálogo de leyendas, de historias y de sucesos que han ocurrido en Nápoles. Así que, si te parece, como nos gusta hacer aquí en Miradas Viajeras, lo vamos a descubrir un poquito tranquilos, despacio, poco a poco y paso a paso. Así que, si te parece, comenzamos esa visita y a mí me gustaría saber cuáles son tus imprescindibles. Pues mira, yo te sugiero que iniciemos un recorrido por el barrio español. Como bien hemos dicho, que bueno, es un barrio donde se instalaron los tercios durante la ocupación española en Nápoles en el siglo XVI. De aquí tenemos unos puntos vitales. Nuestro primer punto de interés sería la Plaza del Plebiscito, que es la segunda más grande de Italia. Y además, justo delante tenemos la imponente Basílica de San Francisco de Paula, que destaca su columnata exterior semicircular, que nos recuerda muchísimo a la Plaza del Vaticano. Y justo al frente, tenemos el Palacio Real, que es visitable y el cual podemos admirar en su plenitud, y sobre todo su magnífica escalera de honor, de mármol blanco a 2 rampas. A poca distancia vamos a encontrar las Galerías Umberto, un gran centro comercial. Estas galerías están edificadas al estilo de las parecidas, galerías a las de Víctor Manuel II en Milán, son muy parecidas, pero es una obra arquitectónica imponente, de verdad. Vale la pena visitarlas. Además, aquí se encuentran multitud de tiendas de ropa súper selecta, de las primeras marcas italianas, y eso sí, a precio italiano, de verdad. Hay que llevar la cartera un poquito llena. Una visita imprescindible es la Catedral de Nápoles, que es la Catedral de San Genaro, que es considerado el edificio de culto más importante de la capital de la región de la Campania, que es Nápoles. En la capilla del tesoro de la Catedral de Nápoles se conservan las ampolletas de vidrio famosas de la sangre de San Genaro, que se licúan cuando tiene que ocurrir algún tipo de catástrofe. Este mártir fue obispo y falleció a principios del siglo IV. Pero, sobre todo, no debemos perdernos en el Museo Nacional de Arqueología, donde podremos admirar piezas únicas y originales de todas las excavaciones realizadas en la región de la Campania. Y cuando digo de toda la región de la Campania, estoy hablando de un área muy importante, muy importante. Y claro, evidentemente, hay obras de Pompeya y Herculano y de otras villas, pues Correale, Posilipo, Cuma, que recoge toda la historia de la civilización romana de por sí, ¿no? También hay colecciones de muchísimo interés y que algunas son itinerantes. Oye, déjame, Ángel, que le recuerde a todos nuestros telespectadores que el centro histórico de Nápoles está declarado Patrimonio de la UNESCO. Por eso en este punto también quiero presentar en esta segunda hora a uno de los mayores expertos en patrimonio de la humanidad de este país y de Europa, tertuliano de la casa, director de Vagamundos y sobre todo gran viajero y también escritor. Carlos Olmó, buenas tardes. Muy buenas tardes. Oye, en Nápoles una apuesta ganador en nuestros viajes. Hombre, evidentemente, entre otras cosas, porque bueno, el puerto de Nápoles ha servido durante siglos, por no decir milenios, como el puerto más importante del sur de Italia, y por ahí han entrado y salido muchas cosas que han dejado una huella indeleble en la ciudad, y claramente la UNESCO, aparte, independientemente del aspecto decadente que tienen algunas zonas, tenía que nombrar el casco histórico de Nápoles Patrimonio de la Humanidad. Hablando de puerto, me lleva a pensar en el mar. Y Ángel, claro, es que también hay un gran patrimonio bajo las aguas, ¿eh? Bueno, sí, efectivamente. Tal como ha dicho Carlos, ha sido el gran puerto desde la antigüedad. Porque además es que la bahía de Nápoles es muy amplia y no solo había un solo puerto, había pequeños puertos y un gran puerto, ¿no? Claro. De hecho, el gran puerto del Miseno, de la Armada Imperial, desde tiempos de Marco Agripa, que fue el primer gran almirante, fue Portus Julius y que estaba en el puerto Miseno, ¿no? Y de aquí salía toda la flota de la época, ¿no? Pero bueno, el gran tesoro es el Parque Arqueológico Submarino de Baia,
Efectivamente. que realmente es donde... Y además descubierto, a ver, a sabiendas de que si existían numerosos vestigios, fue descubierto casualmente por unas fotografías aéreas que realmente posicionaron Portus Julius. Este parque arqueológico submarino, que a día de hoy es visitable, está justo dentro de los campos flegreos, que significa tierra ardiente, porque hay multitud de bocas todavía activas y que despiden gases sulfurosos y magmas, ¿no? Pero es curioso porque esta zona está sometida a un fenómeno que se llama el bradisismo negativo, lo que provocó su hundimiento. Pero cada determinados años hay una subida y una bajada, es decir, que pueden haber épocas que se sumerja y otras épocas que emerja, ¿no? Lleva ya mucho tiempo sumergido. Es un fenómeno muy paradójico que solo se da aquí. Y aquí, cuando realizamos la visita, que podemos hacerla si tenemos experiencia de inmersión submarina, podemos hacer, o no, porque se puede hacer vía snorkel, vía pulmón libre, pues podemos realizar esta excursión, que es una excursión arqueológica, y además hay muchos arqueólogos que la realizan porque está siempre en estudio permanente. Tiene una importancia capital durante la época romana, ¿no? Porque Puteoli fue una de las ciudades comerciales más famosas y se convirtió en lugar residencial. Incluso la denominaron en su época la Pequeña Roma, por estar próxima, tal como te he dicho, al Golfo de Misenum, ¿no? Entonces, también te tengo que recordar de que, por ejemplo, aquí... además podemos encontrar, cuando hagamos las inmersiones veremos mosaicos increíbles, esculturas, está dividido en diferentes zonas para poderse explorar, pero vamos a tener la oportunidad de ver y tocar casi los restos de mosaicos, paredes de las antiguas villas romanas, esculturas que a día de hoy son réplicas, de esta maravillosa y riquísima ciudad sumergida, que no te pienses, no está sumergida muy profunda, estamos hablando de 4 o 5 metros como mucho. Realmente es espectacular y merece la pena realizar esta visita. Pero bueno, también te recordaré que desde este puerto militar partió durante los días de la catástrofe del Vesubio que arrasó con Pompeya, la armada romana partió comandada por Plinio el Viejo para socorrer a los desdichados habitantes de Pompeya y Herculano, ¿no? Oye, Ángel, he estado viendo las imágenes. Yo, que conozco bien Nápoles, sin embargo, no he podido hacer, y lo tengo como pendiente, por supuesto, descubrir esos vestigios bajo el agua. He estado viendo las imágenes, son espectaculares, pero, y muy brevemente, hemos hecho un recorrido por los imprescindibles de la ciudad, nos hemos ido bajo las aguas, pero es que hay otro Nápoles bajo tierra. Efectivamente. Hay un Nápoles subterráneo, que realmente son unas excavaciones que realizaron los fundadores de la Neápolis primigenia en el siglo VII a.C., que extraían del subsuelo grandes cantidades de toba, que es la piedra que se forma a partir de los sedimentos de la ceniza emanada del Vesubio durante miles de siglos, y lo usaban para construir catacumbas. La parte subterránea, es decir, la toba, la usaban para construir edificaciones, ¿no? Pero durante la época del emperador Augusto se continuó excavando para construir un acueducto subterráneo. Y esto es muy curioso, ¿no? Y además se excavaron también muchísimas cisternas pluviales de grandes dimensiones que a día de hoy son visitables y siguen conteniendo agua. Y además, para acceder por estos túneles, que son muy angostos, muy estrechos, a veces hay que ponerse de ladito, ¿no? Porque uno no cabe, ¿no? Según si es una persona recia, pues va a tener problemas, ¿no? Y más si no nada recomendable para las personas claustrofóbicas. Pero es una gran experiencia poder conocer de primera mano la historia de la antigua ciudad, ¿no? Además, cabe destacar de que durante la Segunda Guerra Mundial estos túneles fueron utilizados como refugio antiaéreo y en los cuales podemos ver actualmente cómo se vivieron aquellos trágicos momentos por los ciudadanos napolitanos que fueron bombardeados desafortunadamente por los aliados, ¿no?
claro, incluso después de la guerra, por el horror acontecido, pues algunos continuaron incluso viviendo en estos túneles, que a día de hoy podemos incluso ver espacios en los que hay dioramas montados y que representan estos momentos de la ocupación alemana, ¿no? Es sin duda una de las visitas que realmente son emocionantes, ¿no? Porque la realidad y la verdad es de que todo el subsuelo de Nápoles es una joya arqueológica en la cual podríamos encontrar infinidad de historias y restos de su primigenia, ¿no? Desde que fue fundada hasta su actual momento, ¿no? Que ir cerrando esta ventana al mundo con la que comenzábamos la segunda hora. Para otro momento nos quedará esa visita, por supuesto, a Pompeya y a Herculano, pero antes, Ángel, Nápoles también es ciudad gastronómica. Efectivamente, efectivamente. Aquí es pasta, pizza, pista y pazza y los dolces. Y Maradona. Y Maradona. Hay un pequeño café que es el gran templo de Maradona, eso es cierto, ¿no? Es muy pequeñito, pero es muy curioso de visitar, ¿no? Sí, la verdad es que la verdad es cierta, ¿eh? Es imposible disfrutar de un almuerzo, de una cena, de un plato, vamos, que sin un plato de pasta y de las mínimas formas posibles de ser cocinadas, ¿no? Y la pizza, rectifico, pizza, aunque sea básica, solo con tomate, con un poco de ajo y unas hojas de albahaca, siempre está presente, ¿no? No podemos olvidar que la auténtica pizza es napolitana y la margarita es su estandarte, eso está clarísimo. Ya sabes que según cuenta la tradición popular, durante la unificación de Italia y una visita de la reina Margarita de Saboya, un chef que se llamaba Rafael Espósito y su esposa crearon una pizza que se asemejaba a los colores de la bandera italiana: rojo tomate, blanco mozzarella y verde la albahaca. Y así nació la pizza napolitana. Oye, Ángel, verdad, ¿no? Está, como decíamos, está muy presente siempre esa imagen de Maradona, que además en muchos de los barrios hay grandes murales de las fachadas de las casas. Fue el que también impulsó muchísimo, ¿no?, a esta ciudad. Sí, hay grafitis impresionantes, hay murales, hay incluso, bueno, de todo tipo de recuerdos y souvenirs que te puedas imaginar en cualquier rincón, porque realmente es un personaje idolatrado, allí, no sé, ha calado muy profundo y, bueno, su paso por Nápoles dejó una huella importante. Oye, sí. Te voy a dejar un minutito más, porque aunque en otro programa abordaremos este tema, porque a mí además me apasiona, realmente me apasiona esa visita a Pompeya y Herculano, creo que es un imprescindible, es una excursión absolutamente imprescindible si viajamos a Nápoles. Así que si te parece, me las introduces muy brevemente, ambas, Pompeya y Herculano, y en otro programa le dedicamos un poquito de tiempo a vivir esa experiencia, esa historia, y además a vivirla desde muy dentro, porque creo que hay que dedicarle tiempo, primero para entender lo que supuso, después para conocer lo que pasó y después para entender que ha estado muy presente en lo que ha sido la evolución de Nápoles y también de Italia y de Europa. Efectivamente, y no solamente Pompeya y Herculano, sino grandes espacios que la circunvalan, ¿no?, como son Bosco Reale o las grandes villas que hay alrededor, incluso acabando el recorrido en otra ciudad que está un poquito más lejos, pero yo creo que es esencial, que es Paestum. Pero como tú bien dices, nos centramos en Pompeya y en Herculano, que son las joyas de la corona, por así decirlo. Son dos parques arqueológicos, son dos recintos arqueológicos de vital importancia, de capital importancia, porque son dos ciudades que nos enseñan cómo era la vida en la antigua Roma en el año 79 después de Cristo, ¿no? De hecho, ambas ciudades fueron destruidas de formas diferentes. Pompeya fue enterrada por ceniza y piedra, lo que provocó que se incendiara y colapsara, y Herculano fue simplemente sepultada en las cenizas, ¿no? De hecho, casi Herculano hay conservaciones mucho mejores, ¿no?, aunque es una villa más pequeña, ¿no?
son dos ciudades con una arquitectura clásica romana en las que se marcan los dos ejes centrales, el Cardo y el Decumano, y de aquí emergen toda la ciudad, ¿no? todo el cuadrículo de la ciudad, ¿no? Es realmente muy interesante a visitar porque podremos ver todos los mercados, todos los templos, todo el fórum donde se situaban a ambos lados pues diferentes templos y edificios públicos, y realmente es una ciudad antigua de la época, pero que está muy concurrida por visitantes y turistas, y realmente su grandiosidad nos sobrecoge, ¿no? Porque siempre tenemos esa permanente mirada del Vesubio dormido pero no extinto que nos vigila constantemente, ¿no? Ya te digo, deambular por sus calles es descubrir esta vida cotidiana de la época, y una de las visitas imprescindibles que podremos profundizar en el futuro es la Villa de los Misterios, con una espléndida decoración pictórica, como típico complejo residencial de Pompeya, que estaba, en este caso, estas pinturas tan destacables estaban orientadas al culto dionisíaco, es difícil de pronunciar, ¿no? De Dios Baco, Dionisio. Y bueno, realmente no podemos perdernos sus grandes edificios, el Teatro Grande, el anfiteatro, sus grandes avenidas, en las cuales vamos a contemplar pintadas grafitis de la época con mensajes muy directos, su empavimentado, sus pequeñas villas o casas donde se conservan excepcionales mosaicos que realmente, vamos, nos van a introducir, nos van a hacer volar la imaginación prácticamente a casi imaginarnos de que estamos viviendo en aquella época, ¿no? Cuesta muy poquito imaginarnos esto, ¿no? Es realmente impresionante. Y ya sabes que hablaremos de ello más en profundidad con un gran experto, con un gran viajero, con un gran profesional, un gran periodista de viajes como es Ángel Vigorra, el director de Q-Travel. Cómo me gusta escucharte y aprender de ti. Fantástico trabajo, enhorabuena, un abrazo muy, muy fuerte y nos volvemos a ver en muy poquito, contando Pompeya y Herculano. Venga. Un abrazo fuerte. Un abrazo.